o cuál es el mecanismo de acción de nuestros anestésicos locales? ¿Qué es un anestésico local? ¿Cuál es la definición de un anestésico local? Por favor, anoten esta diapositiva. Entonces, la pérdida de sensibilidad en un área circunscrita del cuerpo provocada por una depresión de la excitación en las terminaciones nerviosas es el efecto que nosotros queremos que provoque el anestésico local. Entonces, ¿cómo actúa específicamente el anestésico local? Pues inhibe la función de estas bombas de sodio y potasio. Entonces, si estas bombas de sodio y potasio que se encuentran en las membranas de todo el axón de nuestra neurona se encuentran apagadas, entonces no se puede llevar a cabo este estímulo eléctrico que nosotros sabemos que va a viajar desde su origen a través de los nervios y a través de los ganglios nerviosos hasta llegar al cerebro y provocar esta sensación desagradable del dolor. Entonces, el efecto del anestésico local es disminuir o generar una pérdida total de la sensibilidad en el área que vendría siendo un área circunscrita del cuerpo que se provoca por esta depresión o excitación de la depresión de la excitación en las terminaciones nerviosas. Entonces, una parte muy positiva del anestésico local es que produce pérdida de sensibilidad sin inducir la pérdida de conciencia. Entonces, ahorita que ya estuvimos estudiando muy bien toda esta parte de los anestésicos locales y de la anestesia general, pues nosotros diferenciamos muy bien que la anestesia general, pues el paciente sí pierde por completo el estado de alerta o el estado de conciencia. Entre ellos, pierde mucho de sus funciones vitales, como la respiración. Entonces, por eso en la anestesia general, nosotros tenemos que mantener una ventilación mecánica llevada a cabo por una intubación que puede ser orotraqueal o nasotraqueal y una máquina de anestesio en donde nosotros vamos a estar ventilando a nuestro paciente porque el paciente pierde este estado de conciencia. Entonces, ¿qué implica? Pues implica un riesgo, implica mayor periodo de recuperación y implica obviamente que mucho más gasto porque la anestesia general, pues nosotros tenemos que apoyarnos en un anestesiólogo. Obviamente que nosotros no podemos ofrecer esta anestesia general, tiene que ser por medio de un anestesiólogo. Entonces, en algunos procedimientos, pues es obviamente que va a estar indicada la anestesia local y en otros procedimientos va a estar indicada la anestesia general. La ventaja de la anestesia local, pues que quita la sensibilidad específica de un área y además no afecta al estado de alerta. Entonces, ustedes en el área de la odontología general, pues esta es la anestesia que ustedes van a estar practicando a diario, la anestesia local, que les va a ayudar a cumplir sus funciones de tratamientos bucales sin generar dolor y sin también afectar el estado de alerta de su paciente. Ahí anoten por favor.
Entonces, el mecanismo de acción de nuestro anestésico local que hemos venido comentando es impedir la génesis y conducción del estímulo o del impulso eléctrico, colocando este anestésico local. En este ejemplo que nosotros poníamos de la chispa y la dinamita, pues decíamos que la mecha se veía afectada por la aplicación de agua y entonces ya la chispa no puede llegar hasta la dinamita. Entonces decíamos que este es el ejemplo perfecto para poder describir el efecto del anestésico local, que va a impedir que este estímulo eléctrico pueda viajar y causar dolor en la zona de la corteza cerebral. Actúa como una barrera química entre la fuente del impulso eléctrico y el cerebro. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, estamos quitando una muela o que estamos quitando una caries, pues entonces estamos generando este impulso eléctrico, pero este impulso eléctrico no llega hacia el cerebro porque hay una barrera química provocada por el anestésico local que nosotros estamos colocando. Entonces, por eso tenemos que saber muy bien la anatomía, tenemos que saber exactamente por dónde pasa el nervio para poder lograr una anestesia efectiva. Y esta es de las partes más importantes, de los puntos o piedras angulares de su profesión. Si ustedes no logran ubicar anatómicamente el nervio y no conocen de anestésicos locales y no logran crear esta barrera química entre el impulso eléctrico y la corteza cerebral, pues ustedes van a tener un trabajo que va a ser muy estresante. Todo el tiempo van a estar peleando con su paciente porque el paciente se va a estar quejando de que le duele y ustedes van a estar estresados trabajando. Entonces a mí me llegan muchos pacientes que han sufrido pues ya eventos muy traumáticos donde han acudido con dentistas generales que les han querido quitar muelas y todo el procedimiento pues les ha dolido mucho al paciente. Entonces, pues los pacientes, por un lado, le están diciendo al doctor que les duele mucho el tratamiento y por otro lado el doctor ya les puso suficiente anestesia y al paciente le sigue doliendo. Entonces, por un lado, el doctor durante el estrés de estar sacando la muela, pues él piensa que el paciente puede ser un chillón o que puede ser un exagerado al momento de estar haciendo el tratamiento, que no aguanta nada. Y por otro lado, pues el paciente sí tiene dolor. O sea, realmente el procedimiento no duele absolutamente nada. O sea, el procedimiento no tiene que doler. Si no está, si está doliendo es porque no está bien anestesiado. Entonces ahora imagínense ustedes como profesionales estar trabajando con sus pacientes y cada paciente que llega y cada paciente que se va, pues estar con esta lucha entre que al paciente sí le sigue doliendo y entre que ustedes dicen que el paciente es exagerado, pues bueno, esto aumenta mucho la presión del área profesional y también aumenta mucho pues que nosotros no hagamos tratamientos adecuados porque nosotros tenemos la presión de que al paciente siempre le está doliendo. No sé si a alguien ya le hayan hecho alguna cirugía de tercer molar y no haya estado bien anestesiado. Es una situación pues bastante traumática, es una situación muy molesta y muchas veces pues ni siquiera se puede lograr hacer la extracción porque el paciente tiene mucho dolor. Entonces hay algunos casos que a pesar de saber anestesiar muy bien, puede haber persistencia del dolor que vamos a ir viendo porque hay algunos casos que las infecciones pueden provocar que se neutralice el efecto del anestésico local. Entonces, eso puede hacer que al paciente le duela mucho el procedimiento. Entonces, ustedes súmenle que no lo están anestesiando bien, porque a lo mejor no conocen bien la anatomía y tampoco conocen bien de anestésicos locales, y aparte el paciente tiene una infección previa, pues entonces se va a convertir en una situación muy traumática, tanto para el doctor como para el paciente. En cambio, si ustedes dominan muy bien este tema y logran una anestesia muy efectiva, pues entonces sus pacientes se los van a agradecer y esa va a ser una de las principales fuentes de remisión de pacientes, porque siempre varios pacientes pues, van a querer ir con un doctor que le haya sacado una muela
o que les haya hecho algún procedimiento dental sin haber dolido nada. Entonces, eso es de lo que más los pacientes refieren y pues por eso ustedes se tienen que poner bien listos en esta clase para que vean cómo funcionan los anestésicos locales y dónde se tienen que colocar para que sea bien efectivo su tratamiento. Este es el mecanismo de acción del anestésico local sobre la bomba de sodio-potasio. Anoten por favor la diapositiva. Entonces, el mecanismo de acción del anestésico local es que el anestésico local ejerce una interacción directa en los receptores específicos del canal de sodio y potasio en la membrana del nervio. Entonces, aquí nosotros estamos en este diagrama, en esta imagen, podemos ver una representación de la membrana plasmática formada por la bicapa lipídica y con sus caudas de ácido graso y sus grupos fosfato, que es la parte polar y la parte apolar de la membrana plasmática. Sabemos que tenemos entonces una membrana que es selectiva, que no deja entrar a todas las sustancias que se encuentran por fuera hacia el interior de la neurona o de cualquier célula. Entonces, estas caudas de ácido graso pues nos están evitando que entren estas sustancias. Entonces, para que pueda entrar el sodio y puedan entrar el potasio, tienen que entrar por medio de proteínas transmembranosas que funcionan como compuertas. Entonces, nosotros decíamos que cuando se genera el impulso eléctrico, se rompe este equilibrio entre el sodio y el potasio, y esto genera una despolarización de la membrana. Entonces, el anestésico local entra de forma pasiva. O sea, el anestésico local no necesita de membranas de proteínas transmembranosas para poder entrar, sino que el anestésico local tiene esa grandísima ventaja que es liposoluble. Entonces puede entrar muy fácil a través de esta membrana y después cuando ya entró a través de la membrana hacia el citosol de la célula, llega hacia donde se encuentra esta bomba de sodio-potasio y la inactiva desde adentro. Entonces previene el flujo de sodio y de potasio a través de estas proteínas transmembranosas que son las bombas de sodio y potasio. Entonces, esta es de las partes más importantes. ¿Sí queda claro? Sí, doctor.
¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿Nada? Creo que no, doctor. Ok, bueno, entonces es algo básico que el anestésico local atraviesa la membrana plasmática mediante difusión pasiva, o sea que entra sin carga. Ya una vez dentro de la célula va a cambiar su forma con carga, la cual se va a unir hacia la bomba de sodio-potasio y entonces va a inactivarlas y va a prevenir que haya un intercambio entre sodio y potasio y no va a haber entonces despolarización de la membrana. De esa forma entonces va a actuar nuestro anestésico local. Ahora vamos a ver cuáles deben de ser las propiedades deseables de un anestésico local. Entonces, dentro de las propiedades deseables de un anestésico local es que no debe de irritar a los tejidos, debe de tener un pH neutro. Nosotros vamos a ver que bueno, más bien el pH del anestésico local es ligeramente alcalino porque en sí el anestésico local es una sal, la sal anestésica, entonces tiene un pH un poquito alcalino, entonces no debe de estar ni muy alcalino ni muy ácido porque si no irritaría los tejidos, generaría un proceso inflamatorio. O sea, cada vez que nosotros anestesiáramos a nuestro paciente, si le vamos a quitar una caries o le vamos a hacer un tratamiento básico, cada vez que nosotros lo anestesiáramos, generaríamos todo un proceso inflamatorio. Entonces lo mejor es que sea un anestésico local, que no irrite los tejidos, que tenga un equilibrio ácido-base en su pH. No debe ocasionar una alteración permanente de la estructura nerviosa. Obviamente que nosotros queremos dormir al nervio, pero es solamente pasajero. No debe de ser permanente. Sistémicamente no debe de generar un efecto sistémico grave, sino que debe de ser muy bajo, a nivel hepático, a nivel renal, a nivel cerebral, hacia todas las zonas, a nivel cardíaco, hacia todas las zonas en donde se va a distribuir nuestro anestésico local después de que haya entrado al torrente sanguíneo. Y la duración del anestésico local debe de ser lo suficientemente larga para que podamos hacer nuestro tratamiento, pero también debe de ser lo suficientemente corta para que no se prolongue tanto el tiempo. Entonces, normalmente el efecto que nosotros buscamos de un anestésico local es de 1 a 3 horas, que es más o menos el periodo de tiempo que puede durar nuestro tratamiento dental. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, doctor. Bueno, entonces continuamos el día de mañana. Que tengan muy buena tarde. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias, doctor. Buen día. De nada. Gracias. Nos vemos. Bye.